El screening o detección temprana del cáncer es una herramienta vital en la práctica clínica, siendo esencial para una intervención temprana y un mejor pronóstico para el paciente. Los avances recientes en la investigación apuntan hacia modificaciones potenciales en cómo se realizan estas pruebas en 3 de los cánceres más prevalentes. Veamos primero el cáncer de próstata. Les voy a platicar sobre el estudio Reimagine, publicado en Oncology British Medical Journal, que señala que los niveles de antígeno prostático específico tradicionalmente considerados como seguros, o sea, menores a 3 nanogramos por mililitro, no garantizan la ausencia de tumores clínicamente significativos. Con la incorporación de la resonancia magnética multiparamétrica, se detectaron lesiones de próstata en 1 de cada 6 hombres examinados y se encontró cáncer de próstata clínicamente relevante en la mitad de los hombres con niveles de antígeno prostático específico seguros. Esto sugiere que la resonancia magnética multiparamétrica podría ser una adición valiosa en la detección del cáncer de próstata, posiblemente complementando o redefiniendo el papel de las pruebas de antígeno prostático específico. También vamos a hablar del cáncer de pulmón. Les voy a platicar del Programa Nacional de Detección Temprana de Cáncer de Pulmón de Taiwán, que ha demostrado una eficacia notable al identificar el 85% de los casos en las etapas iniciales en fase 0 o 1. Y estos resultados fueron muy recientemente presentados en la Conferencia Mundial de Cáncer de Pulmón y reafirman, como les decía, la importancia y la eficiencia de programas de screening dedicados a la identificación temprana del cáncer de pulmón, permitiendo intervenciones más oportunas y mejorando potencialmente los desenlaces para los pacientes. Por último, también platicaré del cáncer colorectal. Y si bien las guías actuales recomiendan que los screening para el cáncer colorectal se ofrezcan selectivamente en los adultos de entre 76 y 85 años, basándose en la esperanza de vida y las preferencias del paciente, la investigación que les voy a platicar muestra que pocos en este grupo demográfico se someten a estas pruebas. Y esto obviamente ha generado inquietudes sobre si individuos mayores de 75 años que están en buen estado de salud y podrían beneficiarse de la detección continua están siendo pasados por alto. La evaluación de la detección del cáncer colorectal en relación con la esperanza de vida prevista podría ser clave para optimizar el screening en la población de edad avanzada. Acompáñenme a analizar 4 estudios publicados muy recientemente y cuyos hallazgos subrayan la necesidad de revisar y posiblemente adaptar las estrategias actuales de detección, asegurando que se aprovechen las tecnologías y métodos más actuales y eficaces para el diagnóstico temprano del cáncer. Bienvenidos a Memorándum, un espacio que, como saben, pues lo tengo aquí con ustedes para revisar artículos científicos, evidentemente o prácticamente todos ellos relacionados con nuestra especialidad, la radiología. Y bueno, a veces también platico con ustedes sobre editoriales, artículos de opinión y bueno, cosas que yo creo que aunque no se publiquen en revistas de nuestra especialidad, como será el caso de hoy también, creo que son muy importantes para pues la radiología y la práctica que tenemos diariamente. Y fíjense que en esta ocasión, pues digamos que haremos así como una especie de seguimiento del último episodio, que definitivamente he recibido muchísimos comentarios, los cuales agradezco. Es un tema realmente controversial y bueno, va a ser más que les voy a platicar, pero luego al final les comento algo. Pero en esta ocasión, digamos que vamos a seguir analizando el papel de las pruebas de screening en este caso, excluyendo el cáncer de mama, que le hemos dedicado bastantes episodios, pues los 3 cánceres que mencioné en la introducción, ¿sí? O sea que es el cáncer de próstata, el cáncer de pulmón y el cáncer de colon. Y como en la ocasión anterior, lo que más me interesa es transmitir
el concepto y el razonamiento detrás de estos estudios y sus posibles consecuencias, por lo que, a diferencia, como les comentaba en el episodio anterior, de lo que típicamente hago cuando analizo un artículo, que me meto mucho en la mejor metodología y cosas así, aquí quisiera que viéramos el contexto y la cuestión general de lo que quiero transmitirles en cuestión de esto del screening, ¿no? Entonces creo que eso es más importante para el análisis. Como siempre, les voy a dejar las ligas en las diferentes redes, en los podcasts, en YouTube, por si quieren accesar a esto. Bueno, pues vamos a empezar quizá por el artículo o la información que podríamos llamar, ¿cómo le llamaríamos? Más disruptiva. Tal vez esa sería la palabra. A ver qué piensan. Este es de un estudio, parte de un estudio que se llama, por sus siglas en inglés, Reimagine, o Reimaginar, imagínense, que es de un grupo de investigadores del Reino Unido que descubrió que la mitad de los hombres con niveles aparentemente seguros de antígeno prostático específico, o sea, aquellos que están inferiores a 3 nanogramos por mililitro, tenían cánceres de próstata clínicamente significativos cuando se añadió la resonancia magnética multiparamétrica a la detección. La mitad de los pacientes que, como yo, nos hacemos el antígeno prostático específico anualmente, o a veces un poco más seguido, digo, no es el caso mío, pero hay personas que lo hacen más, que se están haciendo seguimiento de antígeno prostático, y bueno, eso no garantiza que no tengamos un cáncer. Y lo interesante aquí no es eso. Recientemente platicando con otro colega, hablamos precisamente de la situación de un paciente en que se hizo una resección transuretral simplemente por crecimiento prostático y en las muestras de patología se encontró cáncer. Su antígeno prostático específico estaba completamente normal. Y bueno, pues obviamente se operó por esto que les digo de la RTU, y bueno, ya con los estudios de seguimiento y PET y demás, pues está obviamente negativo, pero bueno, esta es una situación de las que estamos viendo que puede estar, o de lo que se centra este estudio que, como veremos, pues está muy interesante. Este artículo que apareció apenas hace unos días en el British Medical Journal Oncology, esa es la sección de oncología que tiene este journal, también, como les digo, encontró que 1 de cada 6 hombres examinados tenía una lesión de próstata en la resonancia magnética. Y casi al mismo tiempo, con una semana de diferencia, hubo un estudio grande sueco que, bueno, es un estudio basado en la población que se publicó en JAMA y que demostró que las resonancias magnéticas previas a la biopsia, combinadas con las pruebas de antígeno prostático específico, después de la adopción de estas guías que recomiendan la resonancia magnética, condujeron a una disminución en la proporción de hombres con biopsias negativas. Lo que sucedió aquí es, ahorita les platico un poco más de la política que estableció Suecia, pero aquí básicamente cuando se añadió la resonancia magnética antes de la biopsia, o sea, lo que se hacía, que se hiciera antes de la biopsia, y obviamente, bueno, se hizo también con el antígeno prostático, pero independientemente de eso redujo la proporción de hombres con biopsias negativas de un 28% a un 7%, lo cual es, imagínense, o sea, es bastante significativo, obviamente. El número de cánceres en puntuación de Gleason 6 bajó de 24%, si no le hacías la resonancia, a 6%. Y la otra cosa que fue muy interesante de este artículo es que mientras que la proporción de cánceres con una puntuación de Gleason de 7 a 10 aumentó del 49 al 86%, se aumentó mucho más la especificidad. Entonces, esto ahorita les platicaré un poco más y al final lo vemos, pero definitivamente implica que la adopción de la resonancia magnética va a hacer que no nada más detectes el cáncer de próstata, sino que lo puedas estadificar. Acuérdense que existe, así como el sistema de BRADS y TRADS para tiroides, existe un PRADS para próstata. Y si adoptamos eso,
podemos identificar aquellos pacientes que no se beneficiarían de una biopsia o de una cirugía y aquellos que sí, y aquellos que tienen cáncer. Entonces, aquí en este caso, los investigadores compararon las tasas primero de aceptación de las resonancias magnéticas de próstata en el sur de Suecia. Y esto lo hicieron durante, obviamente esto fue una cosa ya retrospectiva, pero lo tienen todo allá muy bien analizado. Esto lo hicieron durante 9 años, del 2011 al 2018, antes de que se recomendaran las resonancias magnéticas de próstata a nivel nacional por el sistema de salud. Y del 2018 al 2020 hicieron otra corte en donde las resonancias magnéticas ya se volvieron de uso muy común, o sea, era la indicación por parte del sistema de salud a todos aquellos pacientes que eran sospechosos. Entonces, fíjense que uno de los datos que viene ahí, por ejemplo, es que en Suecia tiene una alta tasa de mortalidad por cáncer de próstata, alrededor de 50 muertes por 100,000 hombres. Por ejemplo, frente a 12 y 8 por 100,000 que tiene el Reino Unido o Estados Unidos, respectivamente. Y otra cosa interesante es que el antígeno prostático no se hace de rutina. La mayoría de los hombres a los que se les diagnosticó el cáncer de próstata no presentaban síntomas. Y el médico de cabecera típicamente no recomienda hacerse la prueba de antígeno prostático específico, pero tampoco está promoviendo a que no se haga. Si el paciente quiere hacérsela, adelante, ¿ok? O sea, como dicen ahí, cada hombre puede decidir y si quieres hacerte el antígeno, el sistema de salud lo cubre. Pero bueno, volviendo al estudio de Inglaterra, fíjense que aquí también el antígeno prostático no es común en el Reino Unido. Los resultados de este estudio, del que les digo que se llama Reimagine, muestran que solo el 20% de los hombres del Reino Unido que son mayores de 50 años se someten a la prueba de antígeno prostático específico. 20%. ¿Y esto por qué? Porque fíjense que los médicos del Reino Unido están, digamos, preocupados, conscientes, como le quieran llamar, por el tipo de sobrediagnóstico y sobretratamiento del cáncer de próstata que ha ocurrido en Estados Unidos desde mediados de los 90, cuando se adoptó esta prueba de antígeno prostático específico como un screening, semejante a lo que se acuerdan que les platiqué hace ya unos episodios de lo que sucedió también con el cáncer de tiroides, ¿sí? En donde pues empezó a hacer así ultrasonido de screening y finalmente lo abandonaron. De hecho, no se cubre por parte de los seguros, por muchas estadísticas que ya platicamos y no quiero desviarme ahorita, pero hay un par de episodios en donde ya platicamos de esto. Entonces, la tasa de detección, fíjense, por ejemplo, en Estados Unidos, de todos modos ha disminuido debido a las controversias sobre las recomendaciones de detección, aunque evidentemente siguen por encima de las tasas europeas. Pero, por ejemplo, en el 2005 tenías una tasa de detección por antígeno prostático del 47% y eso ya disminuyó en el 2019 al 37%. Y esto es según un estudio que viene ahí en las referencias, que es de la parte de la Administración de Veteranos y que se publicó en el 2022 también en JAMA Oncology. Bueno, volviendo acá, en el estudio de Inglaterra, les digo que en los hombres con un antígeno prostático específico elevado, pues la resonancia magnética aumenta la detección de cáncer clínicamente significativo y reduce el sobrediagnóstico y también reduce el número de biopsias innecesarias, semejante a lo que sucede también, recuerdan, con los nódulos tiroideos. La resonancia magnética como herramienta de detección, sin embargo, no se ha evaluado independientemente del antígeno prostático específico en un estudio formal, ¿okay? Por lo tanto, este estudio, a eso se trató de enfocarse o de dilucidar, realizó una evaluación, digamos, pues sí, un análisis sistemático que está basado en la comunidad de la prevalencia de lesiones de resonancia magnética de próstata en una población seleccionada por la edad. Y entonces lo que hicieron aquí, dentro de material y métodos, pues es que los hombres de 50 a 75 años se identificaron a partir de los médicos generales, o sea, las prácticas de los médicos generales, se les hizo una invitación y fueron seleccionados al azar todo esto para ser invitados a una resonancia magnética y el antígeno prostático de detección, hombres de entre 50 y 75 años.
Ustedes me pueden decir ya después en limitaciones y demás que aquellos que aceptaron pues tendrán cierto sesgo de selección, pero evidentemente pues finalmente fueron los que quisieron participar. Los estudios evidentemente pues eran no invasivos, una resonancia y un antígeno prostático específico y tampoco tenían síntomas. ¿Okay? Pero bueno, a los hombres con una resonancia magnética positiva o aquellos que tenían una densidad de antígeno prostático elevada, o sea, para ellos elevado fue arriba de 0.12 nanogramos por mililitro, se les recomendó la evaluación estándar del cáncer de próstata que hace el NHS, que es el National Health Service, o Servicio Nacional de Salud de Inglaterra, ¿okay? Que sería semejante pues a la Secretaría de Salud, por ejemplo, aquí en México. Y bueno, los resultados, como les digo, hay mucha cosa metodológica, pero me voy a centrar solo quizá en lo más importante y así como los resultados. Fueron 8 prácticas, las cuales, o sea, prácticas grandes, pues, allá del Reino Unido, que enviaron invitaciones a 2.096 hombres. El 22%, 457 respondieron y 303 de esos completaron ambas pruebas de detección, resonancia y antígeno prostático. Como dato interesante, fíjense que, aunque les digo fue sin sesgo absolutamente, encontraron que los hombres blancos tenían más probabilidades de responder a la invitación, o digamos respondieron más, y los hombres negros tenían 20% de la tasa de aceptación de los hombres blancos. Encontraron, como ya les comenté hace un ratito, que 1 de cada 6 hombres, o sea, de estos 303, 48, que es el 16%, tuvo una resonancia magnética de detección positiva, pero solamente 1 de cada 20 hombres, o sea, 16 de los 303, el 5%, tuvo una densidad de antígeno prostático específico elevado. Y estoy hablando de elevado a nivel del que les dije, arriba de 0.12. Ok, entonces acá fue 16% contra 5% que se detectó anormalidad. Okay. Después de la evaluación que hace el sistema de la NHS, el 10% de los hombres diagnosticados con cáncer clínicamente significativo y 3 con cáncer clínicamente insignificante. 2 de cada 3 hombres con una resonancia magnética positiva y más de la mitad de los hombres con enfermedad clínicamente significativa tenían un antígeno prostático específico menor de 3 nanogramos por mililitro. Esto sugiere entonces que la resonancia magnética de próstata puede tener un valor, obviamente, en el cribado, en el screening, independientemente de lo que tiene el antígeno prostático específico. Y seguramente que estos datos van a permitir modelar el uso de la resonancia magnética como una herramienta de detección primaria para informar estudios en un futuro, estos estudios epidemiológicos de detección de cáncer de próstata que fueran más grandes. Y esto tiene muchas implicaciones y bueno, lo reflexionaremos al final del episodio. Ahora vayamos al otro artículo que les platiqué y que describe el Programa Nacional de Detección Temprana de Cáncer de Pulmón. Y este es un artículo, pues, son los resultados que se presentaron en Singapur hace un par de días, el 11 de septiembre, y que detectó, la parte interesante de esto, ahorita lo desglosamos un poco, pero que el 85% de los casos de cáncer del pulmón que encontraron estaban en fase 0 o fase 1. Lo que obviamente demuestra, a favor de, que el screening puede detectar el cáncer de pulmón en una fase lo suficientemente temprana para permitir a los médicos intervenir, digamos, más eficazmente. Y bueno, como les decía, los resultados de este programa fueron presentados ahí, son del Hospital Médico, obviamente de Taiwán, en esta conferencia mundial sobre cáncer de pulmón, y bueno, se presentó en Singapur. ¿Okay? Es la Asociación Internacional de Estudio de Cáncer de Pulmón, que son esta conferencia y esta asociación son quizá pues las más importantes a nivel mundial en cuanto a cáncer de pulmón se refiere. Y bueno, vamos a poner esto un poquitín en perspectiva, ¿no? Sabemos obviamente que el cáncer de pulmón sigue siendo la principal causa de muerte. Digo, me refiero a causa de muerte relacionada con cáncer, tanto a nivel mundial, pero también en Taiwán. Y para combatir el cáncer de pulmón y mejorar las tasas de supervivencia, Taiwán, fíjense que ha dado un paso innovador al introducir este Programa Nacional de Detección Temprana de Cáncer de Pulmón. Porque este programa tiene como objetivo detectar el cáncer,
obviamente de pulmón, de una manera temprana mediante tomografía computada, otra vez, nos atañe a nosotros, obviamente el TAC de dosis baja, y está dirigido a personas, o la parte diferente que tiene este estudio, es que está dirigido, ahorita lo vemos un poquito más, pero a personas que tienen antecedentes familiares de cáncer de pulmón y aquellos con antecedentes también de tabaquismo intenso. Entonces hicieron esos dos grupos, vamos a decir así. Y bueno, resulta que sabemos obviamente que, y eso ya está demostrado por el estudio que les platiqué también, creo hace un tiempo, que salió publicado en el New England, el Estudio Nacional de Cáncer de Pulmón de Estados Unidos, pues sabemos que la detección oportuna es crucial para mejorar los resultados del cáncer de pulmón. Y se ha demostrado que esta detección del cáncer de pulmón, con tomografía computada de baja dosis, obviamente, es eficaz para reducir las tasas de mortalidad. Se reducen hasta en un 20%. Eso es lo que está reportado en ese estudio del New England que les digo. Pero esto es específicamente, sí, porque así lo hicieron ellos, específicamente entre fumadores y fumadores intensos. Sin embargo, los criterios de detección que existen en Estados Unidos, y bueno, aquí también lo mencionan en Corea del Sur, pues limitan la elegibilidad, digamos, porque obviamente esto lo tiene que cubrir alguien en el sistema de salud, pues a los que son elegibles básicamente son únicamente los grandes fumadores, lo que deja a una porción sustancial de la población en riesgo. Pero fíjense que hubo un ensayo en Taiwán de detección de cáncer de pulmón para personas que nunca habían fumado. Se llama el estudio, si lo quieren buscar, es el estudio TALENT, por las siglas en inglés. Y este estudio proporcionó, digamos, información fundamental sobre el hecho de que los antecedentes familiares de cáncer de pulmón son un factor importante para desarrollar el cáncer de pulmón, al menos en Taiwán, o sea, la parte genética. Entonces, evidentemente, sí, como lo mencionan aquí en el artículo, no voy a entrar en toda la metodología, repito otra vez, pero hay personas o hay familiares que evidentemente también eran fumadores, pero no todos los que fuman tienen o desarrollan cáncer de pulmón. Entonces aquí una de las cosas es, bueno, no importa si tú tuviste alguien relacionado con cáncer de pulmón en tu familia, probablemente tienes algo que te hace más susceptible. Entonces, estos pacientes se incluyeron. Entonces, sobre la base de este conocimiento, como les digo, Taiwán, como país, lanzó su Programa Nacional de Detección de Cáncer de Pulmón en julio del 2022, muy recientemente, apenas tiene un poco más de un año. De hecho, los resultados que presentan son de un año. Y está, como les digo, dirigido a dos poblaciones que hicieron elegibles, digamos, específicamente. Primero, personas, como les decía, con antecedentes familiares de cáncer de pulmón. En concreto, hombres que tenían entre 50 y 74 años y mujeres entre 45 y 74 años que tuvieran padres, hijos o hermanos que hayan sido diagnosticados con cáncer de pulmón. Y el otro grupo, son individuos con antecedentes de tabaquismo intenso, específicamente personas entre, otra vez, 50 y 74 años, con 30 paquetes o más año de tabaquismo, y que también, obviamente, aquí también fue interesante, que estaban dispuestos a dejar de fumar o que lo hubieran dejado en los últimos 15 años. De hecho, también incluyeron estos pacientes. El programa utiliza así como les estaba platicando del BRADS, del TRADS, ahora del PRADS en lo de próstata, pues hay uno que se llama LUNG-RADS, que es del Colegio Americano de Radiología, del American College of Radiology, y esta da una guía para el manejo de los nódulos pulmonares en particular, y esto es lo que ellos siguieron, y se estableció un sistema de manejo de todos los casos que iban encontrando para garantizar un seguimiento adecuado de los resultados positivos, obviamente, a las pruebas de detección. Los datos que se recopilaron, pues son muchos que vienen ahí, pero bueno, en general tiene que ver con todos los que podrían ser factores de riesgo, y pues la parte más importante fueron los resultados de la tomografía computada, y esto obviamente con la idea de hacer la detección temprana y pues obviamente el tratamiento oportuno. Los resultados, como les digo, que presentaron o que están en esto es desde julio del 22 hasta junio del 23. Y la verdad es que son muy prometedores. Fíjense que se examinó un total de casi 50,000 personas, 49,508, de las cuales el 58%, no voy a decir, bueno, 28,617, lo estoy leyendo aquí, tenían antecedentes familiares de cáncer de pulmón,
casi 60%, y el 40% eran fumadores intensos. De las personas examinadas, 4,000 personas, 4,500 por ahí, recibieron un resultado positivo y finalmente de todas ellas, 531 personas se les diagnosticó cáncer de pulmón. O sea, la tasa positiva fue de 4,000 y feria, 531, fue cercano al 10%, y la tasa de detección de pulmón, de cáncer de pulmón, fue del 1.1%. Okay, de estos, los 531 de los 4,406. Pero lo impresionante fue que el 85% de los casos de cáncer de pulmón diagnosticados fueron en etapa 0 o en etapa 1, o sea, in situ o en etapa 1. Y definitivamente, pues el programa, pues un programa nacional de detección temprana de cáncer de pulmón, yo creo que es un ejemplo, ¿no?, de algo que es muy importante y digamos que es un paso adelante en la lucha contra el cáncer de pulmón y ofrece, pues obviamente, salvar vidas mediante la detección temprana y mejores resultados del tratamiento. Y creo que la parte interesante, porque de alguna manera está como, bueno, a lo mejor lo reflexionamos al final, pero por si se me olvida, está como medio satanizado, ¿no? El hecho de que dices, no, bueno, pues es que si tiene cáncer de pulmón, él se la buscó porque estuvo fumando. Pero fíjense que aquí demuestran que no, o sea, no necesariamente tienes que ser fumador para que tengas mayor susceptibilidad, o digamos de otra manera, no necesariamente tienes que ser un fumador intenso de más de 30 paquetes año para que no te sometas a una prueba de detección oportuna o un screening. Entonces también podrías beneficiarte de unas pruebas de screening si es que tienen los antecedentes familiares que estamos platicando. Bien, por último, pero pues obviamente no menos importante, está el estudio que les comentaba. Si escucharon el episodio anterior que estaba leyendo justo antes de comenzar a grabar el episodio anterior, ahí el 7 de septiembre, y que se titula Frecuencia de detección del cáncer colorectal según la esperanza de vida prevista entre adultos de entre 76 y 85 años. Y bueno, este artículo también está publicado en JAMA, pues les digo que lo estaba leyendo mientras preparaba el otro. Y bueno, como siempre, si ponemos esto un poquitín en contexto, pues sabemos que las guías recomiendan que los médicos ofrezcan selectivamente pruebas de detección de cáncer colorectal a adultos, bueno, a los adultos mayores entre 76 y 85. No quiero decir que eso digan las guías para todos. Acuérdense que las guías dicen que arriba de los 50 años te tienes que hacer cada 10 años, aunque ya no me acuerdo si hice un episodio o no, o lo comenté en otra parte de alguna otra red social. Hay un estudio muy reciente que cuestiona qué tanto es útil hacer esta parte de hacerlo cada 10 años. Pero bueno, no me voy a meter en porque si no confundimos las cosas. Pero este estrictamente se basa no en la regla general, sino en aquellos adultos mayores, vamos a decir así, en donde, teniendo en cuenta la esperanza de vida, los valores y las preferencias del paciente, pues hay muchas investigaciones, obviamente previas, que sugieren que pocos adultos mayores de 75 años se someten a pruebas de detección de cáncer colorectal, porque genera preocupación que las personas sanas mayores de 75 años que podían beneficiarse de una detección continua, pues obviamente no lo estén haciendo, ¿sí? Y este estudio, pues obviamente evaluó justamente eso, si la detección del cáncer colorectal variaba según la esperanza de vida prevista, y eso lo hicieron en una muestra nacional de pacientes veteranos de guerra, en el VA, en el Veterans Administration, en los hospitales veteranos aquí de Texas. Y bueno, dentro de los métodos, no voy a meter todo, como les repito, pero bueno, se incluyeron veteranos de entre 76 a 85 años inscritos en las clínicas de atención primaria del VA y que tuvieran al menos una visita en el 2018. Al menos una, podían tener más, una visita primaria para eso, y que identificaron a los veteranos que debían someterse a una prueba de detección colorectal y que tenían un riesgo promedio de padecer cáncer colorectal. ¿Y a qué me refiero? Bueno, excluyeron, por ejemplo, todos aquellos individuos que tenían antecedentes de una prueba de sangre oculta en heces o la prueba esta inmunistoquímica que se hace,
en el último año, los últimos 12 meses, aquellos que tenían ADN tumoral en las pruebas de heces también, dentro de los últimos 3 años, aquellos que por alguna razón les habían hecho sigmoidoscopía o por sospecha de algo, colonografía por tomografía dentro de los últimos 5 años, o incluso la colonoscopía en los últimos 10 años. Todos esos se excluyeron. Y también los individuos que no tenían un riesgo promedio. Por ejemplo, si ya tenían antecedentes de cáncer colorectal, colectomía, pólipos de colon, enfermedad inflamatoria intestinal, antecedentes familiares de cáncer colorectal o de pólipos, pues todos esos obviamente no son de riesgo estándar. Lo que ellos trataron de hacer es en aquel paciente que no tiene, es un riesgo estándar nada más. Aquí lo interesante, como les comentaba brevemente en el episodio anterior, es que calcularon la esperanza de vida de estos individuos utilizando una calculadora de esperanza de vida que está basada en los registros médicos electrónicos, que evidentemente tienen bien controlados, supongo yo, ahí en la administración de veteranos, y que, bueno, ahí viene una referencia, es una calculadora que ya está validada, que está publicada, y que tuvo un buen desempeño en la discriminación y calibración en este grupo de edad, ¿sí? O sea, hicieron con muchísimos pacientes, leí el resumen, pues, y lo que básicamente calculó bastante bien con respecto, ¿sí?, a muchas variables. Obviamente tiene aspectos de inteligencia artificial y demás, esta calculadora, como se pueden imaginar, y es bastante certera en la predicción, ¿sí? Obviamente tomando en cuenta tu edad, pero nada más eso, si eres hipertenso, si eres diabético, cuánto tiempo tienes, qué medicinas estás tomando, si has tenido infarto, en fin, toda esta situación. Entonces, básicamente toma en cuenta esto, que se acuerdan que lo comenté un poco, repito, en el episodio pasado. Y bueno, posteriormente se estratificó a los individuos según la esperanza de vida en 3 grupos. Según esta calculadora que les comento, en aquellos que tenían menos de 7 años, en los que es poco probable que se beneficiarían si se le hiciera una colonoscopía, en aquellos que tenían una esperanza entre 7 y 13 años, que es los que tienen un posible beneficio, ¿sí?, del examen, y aquellos que tenían una esperanza de vida de más de 13 años, que definitivamente son los que tendrían mayor beneficio, pues obviamente de hacerse la prueba y la detección si es que tiene de un cáncer. Y bueno, utilizaron lo que ya sabemos, el Kaplan-Meier, para estimar la incidencia acumulada, etcétera. Y bueno, hicieron los subgrupos entre 76 y 80 y entre 81 y 85. Y bueno, lo hicieron también el cálculo, o sea, proyección por edad continua, porque como nada más lo hicieron en un año, ¿se acuerdan? Pues obviamente, en 1 o 2 años, pues entonces básicamente, me refiero a un año porque fue lo que ellos lo que hicieron en el 2018, o sea, lo hicieron. Y tiene valor también porque hay otro estudio que por ahí estaba leyendo que se hizo también en el 20 y pues obviamente tuvo los efectos de la pandemia. Entonces había muchos pacientes que no regresaron y que no se hicieron estudios por cuestión de la pandemia, pero por eso creo que sea interesante. Como les decía, después de excluir a las personas que pues no debían de someterse a una prueba de detección, que de este caso fueron 327,414 y las que no tenían un riesgo promedio, que eran 47,895, el resultado final fue una corte que incluyó 255,000 personas de una edad media de 80 años y en donde, pues evidentemente, como era de esperarse, el 98.3% eran hombres y había un 7.3% de negros no hispanos, solo para cosa interesante epidemiológica, que definitivamente esa es una limitación también. Y bueno, durante el periodo, si tomaron esto nada más, durante el periodo previsto de un año, hubo 20,628 veteranos, el 8.1% que se sometieron a alguna prueba para cáncer colorectal, de los cuales el 6.5% se sometió a una prueba ya de clasificación como tal. En general, la incidencia acumulada de detección del cáncer colorectal entre las personas con una esperanza de vida de menos de 7 años fue del 5.5%. De 7 a 13 años fue del 6.9, 7%, y de más de 13 años fue del 9.7, o sea, 10%, digamos 5, 7 y 10%. Dentro de los grupos de edad de 76 a 80, la incidencia acumulada de detección del cáncer en aquellos con una esperanza de vida de menos de 7 también fue
del 7%, un poquitín mayor, de 7 a 13 fue del 8%, un poquitín mayor, y arriba de 13 años 9.10%. Entonces, en la discusión del artículo dice que, bueno, si lo vemos en general, pues entre los veteranos de entre 76 y 85 años, en el año 2018-2019, porque tienes que ser muy específico si lo quieres, así como dicen las reglas, pues la detección del cáncer fue poco común y varió solo ligeramente según la esperanza de vida prevista. O sea, la detección es básicamente la misma, independientemente de la esperanza de vida que tengas. Y estos resultados pues sugieren que es posible que los médicos no estén dirigiendo selectivamente la detección del cáncer colorectal a un pequeño subgrupo de adultos mayores que obviamente tienen una pues mayor esperanza de vida y que podrían beneficiarse de una detección o de un examen continuo de estos. Y si bien las directrices, las guías mencionan específicamente la esperanza de vida en las decisiones de detección, porque eso casi en muchas viene, pues la verdad es que la mayoría de los médicos no hacemos uso de esta información, en parte porque a menudo no está fácilmente disponible. ¿Por qué? Pues porque yo cómo voy a saber cuánto más va a vivir un paciente. Entonces ya aquí es esta ayuda posible, pero también va a ser dependiente y podría ser criticable, en fin, pero creo que de alguna manera nos va a ayudar de que estas calculadoras de esperanza de vida que pudieran estar integradas en los registros médicos electrónicos automatizados, que puedan identificar a las personas en este rango de edad, al menos ellos dicen eso, con una esperanza de vida que tuviera, por ejemplo, más de 13 años y que podrían ayudar a dirigir las conversaciones o las pláticas con los pacientes para tomar una decisión compartida. Acuérdense que mucho de esto también es centrado en el paciente y el paciente tiene que de alguna manera decidir cuando tú le presentas los hechos. Los hechos aquí probablemente sería, si estamos hablando de esto, es decirle, ¿sabes qué? Hay uno de cada 10 de ustedes en los que puedo encontrar un cáncer, o sea, un 10%, ¿se acuerdan? Entonces, la otra cosa, pues también, esta calculadora podría decirnos que si la esperanza de vida, pues es menos de 7 años, pues probablemente la prueba de detección pueden tener o pueden causar más daños, ¿no? O sea, en cuanto a morbilidad o incluso pues lesiones, porque finalmente lo que vas a hacer es una colonoscopía y se puede perforar y se puede, en fin, si tienes pólipos pueden pasar y además quizá no vas a ganar mucho, porque, bueno, ahorita lo vemos, ¿no? Nada más para que no se me pase el punto que tengo aquí. Las limitaciones del estudio, pues como siempre les platico, pues obviamente es que es predominantemente masculina la población del VA y que pues esto obviamente no se puede generalizar, ¿no? Y que evidentemente yo creo que también este estudio puede ser muy útil para probar si la detección y la esperanza de vida tiene que ser otro de los factores como platicábamos en el episodio pasado, ¿no? Porque definitivamente puedo detectarlo, incluso puedo quitarle el pólipo, a lo mejor lo sometí a ese riesgo, a lo mejor no pasó nada, pero a lo mejor hubo alguna complicación anestésica, Acuérdense que, sobre todo en este grupo de edad, podemos curar a alguien del cáncer de colon, de que pudiera tener o si lo detectamos tempranamente, pero si el paciente tiene otras comorbilidades, probablemente no vamos a cambiar la esperanza de vida. Y esto es algo que, bueno, pues es parte de lo que platicamos la ocasión anterior, ¿no? Es el hecho de que tenemos esta situación en donde qué conviene o qué es mejor para cada paciente. Y allí nos ponemos en una situación muy difícil como médicos también. Por eso la cosa esta tiene que ser compartida. Si decidimos que todo paciente, independientemente de cómo esté, se le tienen que hacer estas pruebas, bueno, lo que va a resultar de estas pruebas, acuérdense que son dos o más cosas, ¿no? Primero es el hecho de que dices, bueno, le voy a hacer tomografías computadas, por ejemplo, para ver si tiene esto del cáncer, o la colonografía por TAC, por ejemplo, que fuera menos invasiva, vamos a decirlo así,
pero al mismo tiempo le puedes encontrar pues un cáncer de riñón, que ya sabemos que un cáncer de riñón, una persona, un paciente de 82 años, híjole, probablemente, como viene otro artículo que creo que ya también platiqué con ustedes del New England, bueno, hay varios, donde dice por la biología del tumor, el paciente no va a morir de eso. Le puedes encontrar un aneurisma de la aorta, que dices tú, se lo trataré, no se lo trataré, hay que ver si se va a romper. En fin, o sea, o calcificaciones importantes en las coronarias, en donde dices, bueno, lo tengo que someter antes de antes de la extirpación a un cateterismo cardíaco. Y entonces las cosas se van como complicando un poco, ¿no? Y bueno, ya llevamos casi 40 minutos y no quiero hacer esto más largo, pero les comento que este es un tema que yo creo que voy a seguir platicando con ustedes bastante. Y les digo desde ahorita que vamos a tener otro episodio de esto, pero ahora les voy a dar un tinte diferente y de hecho ya conversé con un muy buen amigo, un radiólogo, no les voy a decir quién para hacerlo así como de suspenso, pero que seguramente muchos de ustedes conocen, es sumamente crítico, pero tremendamente ameno, entonces creo que va a estar muy interesante la plática que tengamos en el siguiente episodio sobre el papel de esto, de los métodos de screening y nuestro papel como radiólogos. Pero bueno, volviendo a este episodio, ¿no? Yo no sé si les pareció, a mí me pareció muy interesante el artículo de la próstata, ¿no? Porque de alguna manera, y tiene que ver con lo que platicamos en el episodio anterior, hay cosas que están, y lo platiqué, ¿no? Toqué el antígeno prostático específico, en donde dices, bueno, ¿de dónde sacaron? ¿Por qué tenemos que hacerlo? Y sin embargo ya lo estamos haciendo. Y sería casi, pues, no sé, criminal, crucificable, que un médico le diga a un paciente, no te hagas el antígeno prostático, no sirve para nada, o sea, no, o que el sistema de salud no lo cubriera, o en fin. Creo que esa parte no va a suceder, ¿ok? No es lo mismo, por ejemplo, con la mamografía, porque tenemos muchos datos que están a favor de esto, pero el punto aquí es específicamente, imaginen que la gran mayoría, y me incluyo, ¿sí?, que tenemos un antígeno prostático específico normal, eso no quiere decir que no pueda tener un cáncer. Todo el mundo dice, bueno, pues puede ser el caso, sí, claro, pero no el 50%. O sea, no uno de cada dos, o incluso ¿te acuerdan que 2 de 3 tenían alteraciones en la resonancia? Entonces, el punto aquí, evidentemente, es que imaginen lo que esto podría llevar, ¿no? Díganme qué país, qué sistema de salud tiene la infraestructura para hacer resonancias magnéticas de próstata a toda su población, que la mayoría de las poblaciones de los países tienen una población de edad mayor. Estamos prolongando la vida y entonces evidentemente cada vez tenemos una población de mayor edad. Entonces, díganme quién puede soportar eso. Y tomando en cuenta si es reproducible esto en otras poblaciones, evidentemente, pues díganme la cantidad de biopsias que se tienen que hacer o la cantidad de cirugías que se tienen que hacer. Algo mismo pasó con lo de tiroides. ¿Se acuerdan que, bueno, ya lo he platicado, en donde llegó un punto en que dices, es que nódulos tiroideos, el que busca encuentra, ¿no? Lo vas a encontrar. Y a lo mejor son cánceres, pero de eso no va a pasar. O sea, por ejemplo, el de la próstata, ¿no? ¿Se acuerdan de eso del famoso dicho, ¿no? Que aprendimos en medicina, donde dice, bueno, del cáncer de próstata, pues ese te va a venir con la edad, ¿sí? Y bueno, te vas a morir con el cáncer de próstata, pero no de cáncer de próstata. Y probablemente, pero la verdad es que no sabemos cuáles son aquellos pacientes que van a morir de cáncer de próstata. Ya tenemos una idea en algunos otros cánceres, según análisis inmunistoquímica, mutaciones genéticas, etcétera. Pero aquí todavía no. Tenemos ahora con el PIRADS y con algunos otros datos de radiómica que creo que van a ser muy importantes, sobre todo si los combinamos con otras variables que pueden ser genéticas también, pues evidentemente que vamos a tener, creo yo, una mayor posibilidad de predecir, como ya se demostró en este artículo, cuáles son aquellos
por PRADS que se beneficiarían de una biopsia y tendremos que ser, y vamos a ser mucho más específicos para enviar. O sea, vamos a reducir el número de biopsias y seremos más específicos, pero vuelvo a la primera parte. Tendríamos que hacer la resonancia magnética prácticamente todos ellos. La otra es, ¿ustedes se dejarían de hacer el antígeno prostático? Bueno, yo creo que la parte que me interesa mucho transmitir, como se los he comentado, pues es que yo creo que esto es algo que nos va a impactar bastante a nosotros como radiólogos. Imagínense lo que está pasando, lo que va a pasar muy pronto con todo esto de las biopsias líquidas. Imagínense que te haces un examen de sangre y te dicen, ¿sabes qué? Tienes ADN o una célula cancerosa circulante, con una que tengas. A lo mejor vas a tener más, pero si ya tienes una en un pinchazo, quiere decir que hay varias seguramente. No creo que hayas tenido la suerte de que hayan sacado la única que estaba circulando, entonces debe haber muchas más. Y el punto está en que, ¿qué creen que va a pasar con ese paciente o cuando vaya con el médico, con ese resultado? Si es que va con el médico, porque cada vez más los pacientes están tomando su propia decisión y van con el médico, con el especialista, incluso ya no van con el médico general, ya no van con el internista, se van directo con... Entonces, una vez que tengan eso, ¿qué creen que va a suceder? Pues el médico o ellos mismos van a decir, háganme un TAC del cuerpo completo. O incluso si tienen posibilidades y existe la tecnología en su lugar, le van a decir, ¿sabes qué? Hazme un PET. El punto está en que eso, si encuentras eso, o la otra, ¿no? Ahorita, por ejemplo, como les he platicado, mi hija es genetista y lo he platicado con ella en muchas ocasiones. O sea, con todas estas pruebas y lo fácil que es hacerte tu análisis, tu genoma y todo eso, y que te digan que tienes ciertos genes, ciertos que te predisponen a cáncer, pues, ¿qué crees que va a pasar? ¿Okay? El hecho es que si ya con una biopsia líquida te dicen que tienes un cáncer, para empezar, a partir de ahí, pues tu vida cambió. ¿Okay? Segundo es, te vas a querer hacer un estudio de imagen, que ese estudio de imagen, obviamente nosotros vamos a tener que pues, participar en esto. Y a lo mejor no vamos a encontrar nada en el primer estudio. Entonces, ¿qué le vamos a decir al paciente? ¿Que venga en 6 meses? ¿Con base en qué? ¿Que venga en un año? Porque se nos hace lógico que cada año, porque típicamente cada año le hacemos el seguimiento, que alguien dijo por qué. Entonces, es un año que va a estar en suspenso. Es un año, o sea, fíjense lo que vamos a estar viviendo. Y así puedo extenderme mucho más, pero creo que esta es la parte que quisiera platicar en el siguiente episodio y compartir, al menos tener enfrente de mí a este otro médico que es bastante crítico, muy bueno en la lectura crítica de artículos y que sé que vamos a tener ciertas controversias, ¿no? Porque evidentemente una de las cosas que también tenemos que ser conscientes es que mucho de lo que estamos haciendo es como por ejemplo en el caso de las infecciones y de la sobrevida, que decimos, no, pues es que es la medicina y demás. Ciertamente la medicina ha hecho que en lugar de tener una expectativa de vida de 40 a 50 años, como sucedía hace unas décadas, pues ahora estamos entre 70 y 80. Pero una de las cosas que más ha influido es la sanidad, el hecho de que tengamos drenaje, que tengamos agua potable, que tengamos higiene, toda esa parte que ha dado los sistemas de las ciudades y demás, esa créanme que ha influido bastante, la vacunación y todo esto, ¿sí? O sea, esta parte preventiva. Entonces, aquí, ¿cómo separar en el tiempo cuál es la diferencia? Si es porque te hice un screening temprano o porque tengo mejores métodos de tratamiento. Ya digo, ahorita hay muchos ejemplos y tengo ejemplos muy cercanos de personas que cáncer de pulmón, cáncer de próstata, de colon, que aún con enfermedad metastásica les das los tratamientos ahorita que existen y tienen ya más de 10 años, 15 años de sobrevida. Entonces, bueno, y los que tienen inmunoterapia, los checkpoints y los nuevos,
pues prácticamente desaparece la enfermedad. Entonces, ¿qué tanto va a servir esto? Creo que son puntos interesantes. No quiero comerme ya más tiempo porque ya vamos a acercarnos a la hora. Pero estoy seguro que nos esperan grandes retos, pero sobre todo creo que a nosotros como radiólogos en nuestra especialidad nos quedan grandes oportunidades de que realmente vamos a poder impactar en la salud de nuestros pacientes, en el sistema de salud. Yo creo que vamos a jugar un papel sumamente importante y vamos a estar muy empoderados con toda esta cuestión de la tecnología, apoyados también con la inteligencia artificial y esta cantidad de algoritmos que yo creo que nos van a ayudar bastante en nuestro trabajo. Bien, pues muchas gracias. Gracias por escucharme. Como siempre, agradecería mucho sus sugerencias, sus comentarios en las diferentes plataformas donde publico este podcast o en el YouTube donde publico el video donde estoy haciendo el podcast. Y les digo, siempre son bienvenidos sus sugerencias, sus comentarios. Aprendo mucho de eso. Me estimulan también. Algunos son críticos y qué bueno. Eso también me estimula. Y bueno, pues van a ver que no sé si sea el próximo episodio, pero si no el otro, vamos a tener a este invitado y platicaremos sobre otras cosas con respecto al screening. Muchísimas gracias y nos escuchamos en la próxima.